Bienvenidos a vuestros canales, en las plataformas YouTube y Dailymotion. Francis Paz Mundial Guerrilleros de Lis. Antes de comenzar queremos dar la bienvenida a todos nuevos suscriptores. A su canal bienvenidos sean, gracias y a los que siempre nos siguen. Muy agradecidos por estar pendientes. Vamos a pasar a una nota de Benjamin Fulford traducido en español. Gracias y comenzamos. Titulado, La historia. Comenzamos. Esta es una declaración de un viejo hombre de inteligencia en su lecho de muerte. Lo escribí como él dictaba. Lord Rothschild envió a sus 5 hijos a las capitales del mundo para instigar guerras y luego prestar el dinero para llevarlos a cabo. Antes de una guerra mundial, los bancos recuperan cada centavo para luego prestar con fines de lucro en el conflicto. La Revolución Rusa de 1917 a veces se llama la Revolución Judía porque los judíos usaron el comunismo para apoderarse del país y los enormes activos monetarios del zar en los bancos de Londres y París. La misión del comunismo era tomar la riqueza de la gente, rica y pobre, y consolidarla en manos de unos pocos llamados la élite, pero de tal manera que la gente pensaba que se estaba haciendo por ellos. Rusia fue robada y miles de iglesias fueron saqueadas e incendiadas, y millones de cristianos asesinados. Rothschild luego se concentró en Gran Bretaña, recuperando el dinero donde las marchas de hambre de Harrow protestaban por los que morían de hambre. Lord Rothschild les dijo a sus apóstoles homosexuales que un gobierno comunista vendría a Gran Bretaña, y lo predijo para el año 2000. Les dijo que tal vez no se llame así, pero eso es lo que sería. Alemania bajo Adolf Hitler se liberó de los estafadores bancarios internacionales y declaró su propia moneda, y el sorprendente éxito de esto hizo que los banqueros se preocuparan porque otros países podrían seguir su ejemplo, y muchos en Inglaterra querían adoptar el sistema económico alemán. Charles Lindbergh quería presentarlo a los Estados Unidos. Lindbergh era un gran favorito para postularse a cargos políticos, pero los judíos se llevaron a su hijo y en un sacrificio de Pascua de Rosh Chodesh el 1 de marzo, asesinaron ritualmente al niño. Lindbergh tuvo que retirarse de la carrera electoral, y un ciudadano alemán medio imbécil fue acusado del crimen y ejecutado. Así, Nueva York y Londres se convirtieron en las áreas principales de la rebelión judía contra los alemanes que se atrevieron a echar a los banqueros judíos. Los periódicos dirigidos por judíos se unieron a Hollywood y a la BBC para emitir propaganda de odio para iniciar una guerra contra Alemania. Esto a pesar del estudio secreto de 4 años de Neville Chamberlain sobre los objetivos y directivas del Tercer Reich, que muestra que Alemania no tenía intenciones hacia Gran Bretaña, solo para detener la amenaza constante de los comunistas soviéticos. A los Rothschild de alrededor de 1933, pero en particular en 1936, se leyeron boletines en todas las sinagogas en el Reino Unido que decían que el pueblo judío se prepara para la guerra, se mete en cualquier problema de fabricación que tenga en cuenta esto. Herbert Morrison, el abuelo de Peter Mandelson, fue publicado por Winston Churchill como ministro de Adquisiciones del Ministerio del Interior, quien se aseguró de que todos los contratos MOD fueran para otros judíos. A los judíos se les dijo especialmente desde 1936 que compraran cualquier pequeña preocupación de fabricación, como hacer botas, cascos, fundas, uniformes, armas, etc. A medida que se acercaba la guerra, el Ministerio del Interior enviará el pedido de lo que desea a estas empresas, quienes luego dirán cuánto material necesitan para completar la tarea. Siempre ordenaron casi el doble del material necesario, y algunas de estas empresas judías se encontraron muy ricas al final de la guerra. Estos judíos sobornarían a los miembros del Parlamento para exigir al gobierno que ordene más uniformes, más carros de personal de Hillman, más rifles o más camisas del ejército o lo que sea que el propietario judío quisiera vender más. Fue solo después de la guerra cuando las grandes existencias de excedente del ejército tardaron 25 años en venderse cuando cayó el centavo que los judíos habían robado nuevamente al pueblo británico. Yo mismo vi un botón de Leasten que hacía los libros de guerra de la empresa, hicieron botones para túnicas militares y las ganancias fueron astronómicas. Algunas empresas estaban utilizando láminas de metal no ferroso, desde pedidos en tiempos de guerra hasta principios de la década de 1960. Una empresa tenía un contrato para fabricar tantos millones de máscaras de gas, y para completar ese contrato todavía las fabricaba en 1968. Todos yacían podridos en un almacén con fugas.
Esta es la razón por la cual los judíos fueron llamados aprovechadores de la guerra, y lo que ganaron de esta manera, ya sea comida para los trabajadores o lo que sea, a menudo se vendía en efectivo. Y esta fue la razón por la cual los judíos fueron llamados los vendedores negros. El guardaespaldas de Churchill, Walter Thompson, dijo que Marks and Spencer se ocupó de todos los suministros de alimentos Mod, y la confección de Burton hizo todos los uniformes y trajes de Mod. Los sobornos monetarios fueron para Herbert Morrison, Winston Churchill y Lord Lendeman. Sin embargo, el rey George V no estaba contento con la presión de los judíos por la guerra, y comenzó a hablar abiertamente de que había visto su país destruido en la Primera Guerra Mundial y que no lo permitiría nuevamente. Entonces Winston Churchill y Lord Rothschild hablaron con el Dr. Bertrand Dawson del rey, quien le dio al rey una dosis fatal de morfina. Sin embargo, el rey se dio cuenta de lo que habían hecho y sus últimas palabras fueron para Dawson: Dios te maldiga. Este asesinato fue un secreto de Estado, pero una vez que me lo dijeron, se dio a conocer la declaración oficial de que el rey estaba muriendo y simplemente aceleraron su muerte para cumplir con la fecha límite de los periódicos de la mañana. Más tarde se hizo justicia, ya que Lord Dawson de Pen fue silenciado en marzo de 1945. Se nos dice que el rey Eduardo VIII tuvo que abdicar para casarse con Wyatt Simpson. Esto es una mentira. Churchill lo obligó a salir porque seguía tratando de hacer las paces con Alemania. Neville Chamberlain, catalogado como el primer ministro más popular de la historia y que quiso mantener a Gran Bretaña fuera de la guerra, murió misteriosamente en noviembre de 1940. Su certificado de defunción decía causas no especificadas. Es una tontería para el hombre más importante de la Tierra tener esto escrito en su certificado de defunción, por lo que más tarde se cambió a cáncer de intestino. El guardaespaldas de Churchill, Walter Thompson, afirmó antes de su muerte que las muertes de Chamberlain, el rey George V, Mahatma Gandhi y el jefe de inteligencia Vernon Key se encontraban entre una serie de asesinatos ordenados por Lord Rothschild para que Churchill supervisara. La pandilla Churchill también mató a FDR según Stalin. ¿Quién mató a Franklin D. Roosevelt? Número del 9 de febrero de 1986 de la revista National Sunday Supplement Parade. La conferencia de El Cairo de la Segunda Guerra Mundial entre presidente Roosevelt, el primer ministro Churchill y el generalísimo Chiang Kai-shek terminaron el 26 de octubre de 1943. Esa noche me dieron órdenes de llevar a un grupo de participantes de El Cairo a Teherán. Hasta ese momento, no sabía que iba a haber una reunión de los 4 superpoderes en Teherán. Cuando salí al avión esa mañana para prepararlo, 2 limusinas vinieron de la ciudad. Eran los delegados chinos de TV Son. Los llevé a Teherán ese día. En el camino, me detuve en Abaniyá en Irak para repostar combustible, y mientras estaba en tierra, un B-25 de la Fuerza Aérea llegó con un viejo amigo mío volando y con el coronel Elliot Roosevelt, el hijo del presidente. Les presenté a él y a Roosevelt a los chinos, y viceversa. No sé si alguno de ustedes alguna vez se dio cuenta de esto, pero años después el hecho de que Elliot Roosevelt había asistido a la conferencia de Teherán trajo a la luz uno de los hechos más asombrosos y desconocidos de nuestra historia. Solo puedo imaginar por qué no se había escrito más al respecto. Debido a que Elliot había conocido a Stalin en Teherán con su padre en 1943, a fines de 1946, Garner Cowles, editor de la revista Look, le pidió que fuera a Moscú para entrevistar a Stalin. Roosevelt aceptó esta oferta y entrevistó a Stalin allí. Al final de una larga entrevista, se dirigió al generalísimo y le hizo una pregunta más. ¿Por qué nunca se le ha permitido a mi madre visitar Moscú a pesar de haber presentado 3 solicitudes muy formales para el viaje? Stalin miró a Elliot y dijo, ¿no sabes por qué? Elliot respondió, ¡no! Rápidamente, Stalin respondió, ¿no sabes quién mató a tu padre? Roosevelt, sorprendido, respondió, no. Stalin se levantó de su silla y continuó, bueno, te diré por qué no la he invitado aquí. Tan pronto como murió tu padre, le pedí a mi embajador en Washington que fuera inmediatamente a Georgia con una solicitud para ver el cuerpo. Stalin creía que si Gromyko podía ver el cuerpo, confirmaría que la hemorragia cerebral que había causado su muerte había causado una gran decoloración y distorsión. Elliot respondió que no sabía nada al respecto y luego Stalin dijo, tu madre se negó a permitir que se abriera la tapa del ataúd para que mi embajador pudiera ver el cuerpo. Agregando,
Lo envié allí 3 veces tratando de impresionar a tu madre de que era muy importante para él ver el cuerpo del presidente. Ella nunca aceptó eso. Nunca la he perdonado. Esto obligó a Elliot a hacer esta última pregunta, ¿pero por qué? Stalin dio unos pasos alrededor de la oficina y, casi furioso, rugió. Por supuesto, envenenaron a tu padre, tal como han tratado de envenenarme repetidamente. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?, preguntó Elliot. La pandilla de Churchill. Stalin rugió. Envenenaron a tu padre y siguen intentando envenenarme, a la pandilla de Churchill. Había escuchado, mientras estaba en Teherán, que Roosevelt y Churchill habían tenido una fuerte discusión frente a Stalin y Chiang durante la conferencia sobre el tema de la descolonización del sudeste asiático. Lo he leído en una publicación gubernamental de la época. Luego, este relato de la visita de Elliot a Moscú en 1946 fue escrito y firmado por él y apareció en la edición del 9 de febrero de 1986 de la Revista Nacional de Suplementos Dominicales Parade. PS. Muchos de nosotros, incluidos varios multimillonarios futuros, crecimos como amigos muy cercanos del hermano del editor de la revista Parades y su maravillosa familia que también trabajaron para la revista Parade en Edina, Minnesota. Razón. Solo ve a Elvis, el abuelo del imperio bancario de Rothschild, historia en Wikipedia y dejan esa información allí para que todos la vean. La conferencia de Bretton Woods de 1944 recomendó la liquidación del Banco de Pagos Internacionales lo antes posible. Esto dio lugar a que el BID fuera objeto de un desacuerdo entre las delegaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña. La liquidación del banco fue apoyada por otros delegados europeos, así como por estadounidenses, incluidos Harry Dexter White y el secretario del Tesoro Henry Morgenthau Jr. 11 Pero John Maynard Keynes, jefe de la delegación británica, se opuso a él. Keynes fue a Morgenthau con la esperanza de prevenir o posponer la disolución, pero al día siguiente fue aprobada. Sin embargo, la liquidación del banco nunca se llevó a cabo realmente. 12 En abril de 1945, el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, puso fin a la participación de Estados Unidos en el plan. El gobierno británico suspendió la disolución, y la decisión de liquidar el BI fue revocada oficialmente en 1948. Hasta aquí, esta exposición. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita, opciones, todas. También de un me gusta. Y compartan en todas sus redes sociales. También nos encontrarán en Dailymotion, la nueva plataforma. Suscríbanse al nuevo canal, gracias. Y bendiciones.